Aquí Hay estamos, personas que entran por curiosidad, que todavía se consideran aquí estamos cristianos, viendo, vamos a hacer pues la lo video peor. reacción. Buenas noches, bendiciones, o buenos días o buenas tardes a la hora que vayan a ver este video reacción. Bueno, como habíamos comentado, de que vamos a compartir el video donde Jaime Guzmán habla algunas herejías, ¿verdad? Unas cosas tremendas que habla aquí, así que lo vamos a estar mirando este video y haciendo una reacción al mismo. Vamos a escuchar. Se imaginan que nos queremos parecer a los judíos, que nos creemos judíos, etcétera. Bueno, no es que nos imaginemos, es lo que ustedes han dicho, que son israelitas étnicos. No es algo que nos imaginamos nosotros. Ustedes mismos lo dicen, que son descendientes de la casa de Israel. ¿O es que lo van a negar ahora? No son imaginaciones, no. Ustedes mismos lo han dicho. Así que sigamos mirando y escuchando las demás cosas que dice Jaime Guzmán. Pero yo les quiero decir a los que son todavía cristianos. Los que somos todavía cristianos, bueno, esa es la forma en que se les llamó en Antioquía a los creyentes en el Mesías. Es bíblico, está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Dice en el libro de los Hechos que primeramente se les mencionaba como los del camino, después como la secta de los nazarenos y después en Antioquía como cristianos. Yo no sé por qué le encuentran tanto problema a esto, no sé por qué tanta contrariedad con el cristianismo, si viene desde el primer siglo la forma de referirse a los creyentes en el Mesías. No entiendo el afán del por qué esa contrariedad contra el cristianismo y contra esta forma de decirle a unos cristianos. Por ejemplo, la otra parte de los creyentes son mesiánicos. Y mesiánicos viene de la palabra Mesías, que significa ungido. Y cristianos viene de la palabra Cristos, que significa ungido también, pero en griego. O sea, yo no sé cuál es el problema. Si yo me denominara como un mesiánico, es lo mismo, simplemente utilizando una expresión diferente proveniente de un idioma diferente, que es el hebreo y es el griego. ¿Cuál es el problema? O sea, no sé cuál es el afán. Miren, de llamarme yo raíces hebreas, prefiero llamarme cristiano, definitivamente. Orgullosamente lo digo. Prefiero ser cristiano a ser raíces hebreas, pero totalmente. Pues no sé cuál es el problema de ustedes. ¿Ustedes quieren llamarse raíces hebreas o israelitas étnicos? Adelante. Pero yo soy cristiano. Cristiano es ser seguidor de Cristo. Cristo es el ungido, es el Mesías. Soy mesiánico, vamos a decir también. Sí, es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Yo no he escuchado que ataquen así a los mesiánicos, pero contra los cristianos es una cosa que no comprendo. ¿Cuál es el afán o el odio? ¿Qué es lo que pasa? Tú eras cristiano, Jaime Guzmán. Tú eras cristiano antes, eras bautista. Tú mismo lo has dicho. Bueno, el hecho de que tú hayas apostatado del cristianismo y de la fe, eso no significa que ya todo el mundo tiene que llamarse ahora raíces hebreas. Estás equivocado. Raíces hebreas no tiene antigüedad como lo tiene el cristianismo. Seguimos viendo el primer siglo. Raíces hebreas no dice la escritura en Hechos que se le haya llamado raíces hebreas a los creyentes en el Mesías. Más bien, puedo yo, si es que aparece en el primer siglo, no con esta expresión de raíces hebreas, podríamos decir que ustedes existen desde el primer siglo, pero aquellos que venían a judaizar a los gentiles. Ahí sí puede, ahí sí lo puedo aceptar, de que ustedes están en el primer siglo, pero que ustedes eran los que perseguían a los creyentes en el Mesías. Y que querían ustedes imponerles
la Torah de Moisés o la ley de Moisés. Ustedes son entonces los que iban, cuando llevaron la queja a los gentiles contra los de la circuncisión que querían que ellos guardaran también la ley de Moisés y que se circuncidaran. Por ahí podría ser que ustedes existen. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante, escuchando las barbaridades. Pónganse a meditar un poco. Cuando los 12 apóstoles estaban con vida, cuando Jesucristo estaba con vida, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué estudiaban? Bueno, claro que no existía el Nuevo Testamento. El Testamento se fue compilando después, con el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, las enseñanzas del Mesías ya estaban de alguna manera oral, así como la ley también. La ley antes de ser escrita era una ley oral. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema? Si en el Antiguo Testamento y ustedes aceptan que había una ley oral, después ya fue la ley escrita, ¿cuál es el problema de que entonces el Mesías haya hablado también de manera oral sus instrucciones, las cuales luego fueron de igual forma también escritas más adelante? ¿Cuál es el problema? Estudiaba, como se dice, la iglesia primitiva, que realmente no era tan primitiva. La iglesia primitiva nació allá en el monte Sinaí, cuando fueron sacados de Egipto, y murió, el primer cordero murió inmolado. Bueno, los que eran creyentes en el Mesías, porque la esperanza del mesianismo, de la venida del Mesías, viene desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Desde entonces viene la promesa. Así que los que murieron mirando en esa esperanza, esa redención a través del Mesías, bueno, esos son parte también de la iglesia, porque la iglesia se compone de los creyentes del Antiguo Testamento con la esperanza del Mesías y juntamente también con nosotros, los que somos creyentes en el Mesías, pero mirando hacia el pasado. Ellos miraban hacia el presente, hacia el futuro, perdón, y nosotros miramos hacia atrás, hacia la muerte del Mesías, ¿verdad? En el pasado. Así que la iglesia se compone de los creyentes en el Mesías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén. Como dice la Escritura, que Abraham ahora es llamado el padre de la fe, porque fue justificado por la fe, dice la Escritura. En Hebreos 11 también se habla de los héroes de la fe, le llaman así, ¿verdad? Que todos ellos murieron en la fe del Mesías, antes de que él viniera. Así que, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. La iglesia se compone de los creyentes en el Mesías que están en el Antiguo Testamento y de los que estamos ahora después de que él vino. Amén. Así que la puerta para ser pueblo del Señor es Yeshua, es Jesús. Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo. Somos ahora pueblo del Señor por la fe en el Mesías. No es porque tengamos nosotros que convertirnos a Israel, como ellos dicen. Tenemos que convertirnos al Mesías. Es la conversión al Mesías. No convertirnos a Israel. Eso no aparece en ninguna parte. El injerto del que se habla también en la Escritura, donde las ramas naturales fueron desgajadas y las ramas silvestres, que son los gentiles, pues vienen a formar parte de un solo pueblo del Señor. Amén. Pero el centro de esto es el Mesías, Yeshua. Sigamos escuchando. Derramando sangre para la libertad de los hebreos. No existía el Nuevo Testamento. No, claro que no. En las próximas semanas voy a estar dando un estudio de cómo se formó el canon del Antiguo Testamento del Tanaj y también cómo se formó el Nuevo Testamento. Y nos llevaremos una sorpresa, que todos los apóstoles murieron y ninguno de ellos vio el Nuevo Testamento. Así como lo conocemos con 27 libros, ninguno conoció lo que hoy en día se llama Nuevo Testamento. Bueno, en ese sentido, que tú lo expresas, Jaime Guzmán, ciertamente no, tienes razón, porque eso ya vino después con los años, cuando se empezó a compilar las cartas y ya se formó el Nuevo Testamento. Pero quiero decirte que en el tiempo de los apóstoles circulaban las cartas.
¿sí? Porque los escritores de los evangelios estaban vivos y Mateo escribió estando vivo. El otro apóstol, Juan, también estaba vivo cuando él, pues lógicamente, él escribe su evangelio estando vivo, lógicamente. El apóstol Pablo, sus cartas, fue en el tiempo también de que él estaba vivo, lógicamente. Cuando él escribe las cartas, y estas cartas, dice la Escritura, dice el Nuevo Testamento, que circulaban en las diferentes congregaciones que Pablo había fundado, pues se habían levantado a través del ministerio del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Entonces él escribía cartas a los tesalonicenses, eran leídas ahí esas cartas. La de la Odisea también, aunque esa no aparece en el Nuevo Testamento, pero ahí dice que también la carta de los laodicenses se leía también. Así que las cartas paulinas circulaban ya entonces en la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Aunque no se había compilado el Nuevo Testamento, como lo tenemos ahora, lógicamente, pero ya las cartas existían. Los evangelios existían en el tiempo de los apóstoles aún, con vida. Sigamos escuchando. Entonces el Nuevo Testamento son cartas recopiladas como historias. Realmente no deberían ser usadas como doctrina. Ah, estás tremendo. Ahí está una herejía. O sea, mire, les voy a decir algo, hermanos y personas que estén y que lo vayan a ver este video. Yo quiero decirles algo. Las herejías de ellos son, o sea, cada vez nuevas y terribles cada vez que escucha uno. O sea, pónganse a meditar un momento. No sean ustedes oidores con oídos cerrados o no sé cómo llamarles, de un oído pesado. Tengan ustedes discernimiento. Escuchen atentamente lo que ellos expresan. Pónganle atención, mediten. Porque esto que acaba de hablar aquí Jaime Guzmán es una herejía terrible. O sea, escuchen lo que acaba de decir. Que no deben ni ser utilizadas como doctrina. O sea, es algo terrible. El apóstol Pablo daba doctrina a la iglesia, a los creyentes, a las la carta magna. En la video reacción hubo un pequeño problemita con la anterior. Hubo un problemita ahí. Vamos a continuar. Y decía yo de que el apóstol Pablo recibió de parte del mismo Señor, Yeshua, el Evangelio. Y fue comisionado para llevar la palabra, llevar las buenas nuevas al pueblo gentil también. Entonces, ¿cómo es posible que dice Jaime Guzmán que no debe de ser utilizada las cartas del apóstol Pablo como doctrina? O sea, esto es algo inconcebible. Porque todo lo que está escrito en las cartas paulinas que son doctrinales por completo. ¿Cómo se atreve a decir Jaime Guzmán esto? O sea, es algo que solamente gente que ya no tienen el Espíritu de Dios pueden decir esto así. O sea, siendo realistas, esto solamente lo puede decir alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Por eso yo digo que raíces hebreas, con estas tipo de cosas que hablan, lo que reflejan es que no tienen el Espíritu de Dios. O sea, es algo terrible. Vamos a seguir escuchando. Es la carta magna, la constitución política. Vamos a regresar un poquito porque se me adelantó. Estaban en la Torá, porque la Torá no solamente es el Pentateuco. Vamos a ver, vamos a regresar. Por ahí en Efesios 2:20 y también en 1 Corintios 3 y profetas, siendo la principal cabeza. Vamos a regresar un poquito. Realmente no deberían ser usadas como doctrina. Imagínense eso que dice. La doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo, por ahí en Efesios 2:20. Mira, aquí está utilizando Efesios 2:20, donde está diciendo el apóstol Pablo a los efesios: edificados pues en el fundamento de los apóstoles
y profetas. No dice en la Torá de Moisés. O sea, aquí se contrarrefuta el solo. Edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está clarísimo, no dice la ley de Moisés. Aquí está claro, habla de los profetas y de los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles lo han escrito y los escritos de los profetas. Eso es lo que debemos estar edificados los creyentes en Yeshua. Pero esto, por supuesto, raíces hebreas no lo entiende y se lo llevan a otro concepto. Vamos a escuchar a Jaime Guzmán lo que dice. Y también en 1 Corintios 3:20, era la Torá. Todos se basaban en la Torá, porque la O sea, Torá es no algo. solamente es el Pentateuco, es la Carta Magna, la constitución política del pueblo de Israel. Ok, aquí te diste otro pacatazo a ti mismo. Es la constitución política de Israel, así es. Esa fue la ley dada a Israel, tú bien lo has dicho. Y como todo país tiene su propia ley, la cual debe de regir a sus ciudadanos, yo no soy ciudadano étnicamente, ni estoy físicamente en Israel para que a mí me rija esa ley, que esa constitución política, esa constitución que rige Israel. No estamos allá. De hecho, muchas de las cosas que están en esa constitución política ya no rige a Israel. Israel está gobernado por un gobierno eh, que no es teocrático. Definitivamente no lo es. Pero bueno, son cosas que ni ellos entienden. Yo no puedo estar regido por esa constitución política estando en otro país. Yo debo de asimilarme al que me está gobernando, la constitución política de mi país. Así que como bien dice aquí Jaime Guzmán, es la constitución que rige a Israel. No fue dado para la iglesia en el nuevo pacto o los creyentes en el Mesías, en el nuevo pacto. Tienen una confusión terrible y por eso es que ese espíritu de error los hace decir estas barbaridades, de que las cartas de Pablo no deben de ser utilizadas como doctrina. O sea, es algo terrible. Sigamos escuchando. El Eterno nunca quiso que se formara una religión con la Carta Que Magna, no es una con la religión. Torá, con la ley de Moisés, aunque no le pertenece a Moisés. Moisés Ahora, seamos solamente... honestos, seamos honestos. El judaísmo ortodoxo es una religión. No me vas a decir que no porque lo es una religión. Allá en Israel llevan el judaísmo como una religión, porque repito, no hay un gobierno teocrático. Ya no se rige el gobierno por la Torá. Así que solamente es una religión dentro del pueblo de Israel, que se vive ahora en el judaísmo. Fue el mediador, fue solamente el instrumento, pero todos los apóstoles tenían que hablar conforme a la ley y al testimonio, y si no así no lo hacían era porque no les había amanecido. Cuando el apóstol... Esto en parte tiene razón, porque se utilizaba, bueno, se cree que se utilizaba la Septuaginta, ¿verdad? Los escritos del Antiguo Testamento en griego. Y se usaba también en hebreo, bueno, se usaba, porque todas las profecías del Mesías, que hablan sobre el Mesías, pues tenían que dárselo a conocer al pueblo judío y a los gentiles también. Pero entonces ahí les daban las buenas nuevas de que de esas profecías que se habla en la Tanaj y en la Torah, pues se cumplían con Yeshua. Esto no está en la Torah, ni está en la Tanaj. ¿Quién es el Mesías? Yeshua. Eso no está en la Torah, ni en el Tanaj. Esa es una revelación que vino del Espíritu.
y que ellos entendieron que este que vino era el Mesías enviado. Eso no está en la Torah ni en la Tanakh. Están las profecías sobre él, pero no está de que él era el Mesías. Esa es una revelación. Y esto fue lo que dio este lugar a que se escribieran precisamente los evangelios y las cartas que conforman el Nuevo Testamento. Entonces, ellos utilizaron los escritos del Antiguo Testamento, pero también daban la buena nueva oralmente, lo cual fue escrito más adelante. Pablo andaba predicando, había una congregación que no comía cuento, eran los de Berea. En Hechos 17:11 vemos que ellos iban a las escrituras, al Tanaj, Claro, porque entonces pues los creyentes compartían la buena nueva de que este que había sido muerto en Jerusalén, en Pesaj, era el Mesías. Entonces ellos querían comprobar en las escrituras, los de Berea, las profecías precisamente del Mesías, para ver si todo concordaba. Lógicamente tenían que irse al Antiguo Testamento para ver las profecías que hablaban de este Mesías que estaba siendo anunciado, que era Yeshua. Después Marción, un hereje, le llamaría Antiguo Testamento. Ellos iban al Tanaj, a los 39 libros, para ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Pero ¿qué pasa hoy en día? Si un creyente de una iglesia cristiana o católica Nos mencionan. le hace preguntas a su pastor, lo primero que piensa el pastor de esa persona que le está cuestionando, usted anda en la carne, usted anda de rebelde, ¿con quién se está juntando? ¿A quién está? Bueno, no generalices, porque eso no se les dice a las personas o a los hermanos. Se trata de, no digo que no, en algunos casos se haga eso, pero se trata de explicar. Hay que explicarle las cosas con mansedumbre y con amor. Escuchando. Es decir, hoy en día no se puede cuestionar a ningún pastor, ni a ningún ministro, ni a ningún sacerdote. Por supuesto que sí. Cuando uno comete un error, uno debe de escuchar de alguien cuando nos haga una observación. Los pastores tenemos que estar atentos a cualquier inquietud de alguno de los hermanos que traigan alguna duda, alguna incertidumbre, y uno debe de estar dispuesto a escucharlos. Sin embargo, al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles, sí lo cuestionaban. Léanlo, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces debemos de regresar a esos tiempos donde todos pasamos por el filtro, pero de la Torá. Todos debemos de pasar por el filtro de la Torá, inclusive los profetas del Antiguo Testamento, del Tanaj. El profeta Isaías debería... Esa es la ideología tuya ahora, Jaime Guzmán, porque ahora tú estás has abrazado la apostasía de estar ahora en raíces hebreas. Pero tú mismo lo has dicho que tú eras antes miembro de la iglesia bautista. La pregunta es, ¿tú tuviste la salvación de tu alma cuando eras bautista o cuando ahora eres raíces hebreas? Si tú te hubieras muerto en el tiempo en que tú aún no llegabas a raíces hebreas, ¿te hubieras perdido o te hubieras salvado? Igual también los que antes existieron de este surgimiento de raíces hebreas ahora, y los que murieron creyendo en Jesús, creyendo en el Evangelio, te pregunto, ¿se perdieron o fueron salvos? Porque ustedes vienen aquí presentando raíces hebreas como que es y ahora la salvación para las almas, y ese es un engaño, es una mentira, es una falsedad tremenda. La salvación no la da la Torá ni la da el Tanaj, ni raíces hebreas, mucho menos. La salvación la da el Mesías, Yeshua. ¿Sí? Ahora,
está el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos. Nosotros con los escritos del Nuevo Testamento podemos vivir una vida en santidad sin necesidad de irnos nosotros a la Torah. Eso es algo falso, es una mentira. Porque todo el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones. Por eso se le llama la Torah del Mesías. Porque Torah significa en hebreo instrucciones. Y está súper lleno de instrucciones todo el Nuevo Testamento. Instrucciones de parte del Mesías, instrucciones de parte del apóstol Pablo, instrucciones de Pedro, de Juan, etcétera, etcétera. Uno puede vivir en santidad solamente con el Nuevo Testamento. Yeshua dijo estas palabras, porque en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Del mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos descansa toda la ley, dijo él. Ser pasado por la Torah para ver si era un verdadero profeta. Falso. Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, todos, absolutamente. Bueno, ellos eran judíos, estaban en el antiguo pacto y los escritos que tenían en ese entonces era la Tanaj. Lógicamente, no quieras tú venir ahora a decirle a los creyentes que vienen del pueblo gentil lo mismo. Pues eso es un engaño, ya vino el Mesías, estamos en un nuevo pacto. Absolutamente todos deben de pasar por la Torah. La Torah es el filtro, es el Falso. fundamento de toda la Biblia. Son Falso. las raíces de un árbol. Falso. Te repito otra vez lo mismo que habías dicho hace un momento atrás. Efesios 2:20, que estemos fundamentados en los apóstoles y profetas, no dice la Torah de Moisés. Eso es falsísimo. Es muy engañado. Cuando dice de los profetas es porque habla de las profecías, de donde se habla del Mesías. Y por supuesto, en la Torah hay profecías también, por ejemplo, ahí en Deuteronomio 18, cuando vendría el profeta, versículo 15 en adelante, igual también en el Génesis 3:15, también está la profecía ahí de que vendría la redención a través de la simiente de la mujer. ¿Sí? Pero no me vengas a decir que el fundamento es solamente la Torah y la Tanaj. También hay fundamento en los escritos apostólicos. Lo dice claramente ahí Pablo en Efesios 2:20. Entonces, amados hermanos, es tiempo de que volvamos a la fuente que es la Torah. Hasta aquí dejo mi... Falso. La fuente es Yeshua. La fuente de salvación es Yeshua. Él lo dijo muy claramente. Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. No es por la Torah, estás equivocado. La salvación viene por Yeshua. Una persona puede venir a Yeshua en el hecho de muerte, por ejemplo, lo recibe en su corazón sin jamás haberse ido a la Torah y él va a ser salvo. Definitivamente, no es necesario irse a la Torah para salvarse. Aquí están poniendo como que es un medio de salvación la Torah, como que un copartícipe en el plan de salvación y de redención la Torah, y es algo falso. Todos los creyentes que han muerto y que nunca se fueron a la Torah y vivieron en el Evangelio, viviendo las ordenanzas del Evangelio, ellos son salvos. Y serán salvos también todos los que están en el Evangelio. Sin irse a la Torah serán salvos, porque la salvación no es por obras, sino es por gracia, es por la fe en el Mesías. Todo este engaño de raíces hebreas es algo que solamente va a engañar a los incautos, a los indoctos y a los inconstantes. Solamente. La gente que no tiene entendimiento, ni estudios, ni discernimiento espiritual serán engañados. Como hay varios que han sido engañados por ellos, pero la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría del pueblo cristiano jamás caería en estos engaños, en estas falsedades terribles. Como esto que acaba de decir Jaime Guzmán, que no deberían ni de tomarse las cartas del apóstol Pablo como doctrina. O sea, es algo terrible.
Cuando el mismo apóstol Pablo dice que no debe uno de escuchar un evangelio diferente del cual él predicó. Amén. O sea, no se dejen engañar, amados hermanos. Por favor, disciernan, escuchen atentamente las herejías que ellos hablan, los engaños, las mentiras que ellos dicen, completamente fuera de la palabra de Dios. Pablo recibió, dice la Escritura, por revelación el Evangelio. Nadie se lo predicó. Recibió él de parte del Señor revelaciones. Él escribía muchas cosas que venían de parte del Señor. Dice, un mandamiento les voy a dar de parte del Señor, decía él. Y eso no está en la Torah. Que se deje de mentiras Jaime Guzmán y todos los de Risas Hebreas. Son cosas falsas, son mentiras. No les presten oído porque dice la Escritura que muchos maestros vendrían por la comezón de oír de muchos, los cuales los arrastrarían tras sí al engaño y al error, porque son llevados por espíritus de error y doctrinas de demonios. Aunque vengan con la Escritura, no importa. Satanás vino con la Escritura, con el maestro, en la tentación en el desierto. O sea, por favor, hay que despertar, amados hermanos. Tengan mucho cuidado. Satanás utilizó la Escritura con el mismo Yeshua, que no va a ser utilizando estas personas de Risas Hebreas para engañar también a las personas, con la Escritura. No hay forma más sutil y más ingenioso de Satanás de usar la Escritura para engañar. ¿Qué están utilizando ahorita Risas Hebreas? La Escritura para engañar a las personas. Quizá ellos no lo hacen con la intención de engañar, pero el enemigo los ha engañado a ellos para que ellos crean que en lo que ellos están es la verdad. Es un error terrible. Así que tengan muchísimo cuidado, amados hermanos. No se dejen engañar. Estén firmes, firmes en lo que han creído. Lean el Evangelio, lean ustedes los Evangelios, lean las cartas apostólicas. Ahí está, hermanos, lo que es necesario para nosotros. No es necesario que se vean a la ley de Moisés, porque hay el peligro de perderse por la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés dice que tienen que guardar toda la ley de una manera perfecta. Quien no la guarde entonces obtendrá la maldición, que es la muerte. ¿Sí? Y no hay forma de pagar por el pecado cometido bajo la ley de Moisés, porque ya no está el templo, ni están los sacerdotes, ni los levitas, para llevar a cabo sacrificios. Tengan mucho cuidado. Hasta aquí, ¿verdad? La reacción a este video. Bendiciones y nos veremos próximamente en otra video reacción.